Muy bien. Pues para hoy, 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, hay una efemérides muy terrorífica mediante la cual la masonería celebra el 12 de diciembre. Y es que en una fecha como esta, un 12 de diciembre, pero de 1916, Pancho Villa asesinó a cientos de mujeres y luego los 450 diputados declararon el año de Pancho Villa, en honor probablemente al asesinato cometido por este monstruo un 12 de diciembre, eso sí, muy guadalupano. ¿Por qué inicio esta sesión con una noticia tan horrenda como el hecho de que acabo de escribir? Bueno, pues porque no voy a dedicarme en esta sesión a platicar la historia propiamente de las apariciones, porque estoy seguro que la mayoría de los que me asisten, de los que están con nosotros esta noche, así como la mayoría de los que probablemente después nos vean en el video que seguramente podré subir gracias a los buenos oficios de nuestro buen amigo Adrián Ortega, que ya me hizo mi página web y ya la voy a empezar a difundir entre todos ustedes. Probablemente sepan que fueron 4 apariciones, qué dijo la Virgen, por qué se erigió el templo, cómo sucedió el milagro de las rosas y muchas cosas relacionadas con Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, en el marco de el taller en busca de la mejor versión de mí mismo, vamos a ver que en México existen, y por eso empecé con la narración del 12 de diciembre, donde se celebra a Pancho Villa como un héroe, a pesar de que fue un asesino brutal y regó el norte del país con más de 900 chamacos que él engendró, hombres y mujeres, por supuesto. Pues vale la pena utilizar este trágico suceso elevado a la categoría de heroicidad por el Congreso mexicano hace años. En esta ocasión, en el gobierno de Malo, fue cuando se decretó el año de Pancho Villa. Entonces, ¿por qué comienzo con esto? Porque en honor a esa búsqueda de la mejor versión de mí mismo, me veo obligado como psicólogo, como psicoterapeuta católico, creyente, que venera a la Virgen, y en este caso también a la imagen, porque la imagen no es una imagen cualquiera, sino que es una, llamémosle así, presencia única en la tierra. Y digo presencia porque pues la Virgen no se quedó en Lourdes, no se quedó en Fátima, no se quedó en Akita, no se quedó en Meduyori, tampoco en Garabandal, aunque pues ahí hay discusión de su legitimidad. El único lugar de la tierra donde se quedó, yo creo que para siempre, hasta el final de los tiempos, pues es en México. Y este privilegio, cuyo marco histórico explicaré en un rato más, este privilegio único en la historia que mereció aquella famosa expresión de Benedicto XIV, non fecit taliter omni nación. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. ¿Qué hizo? Quedarse viva, quedarse en nuestra tierra, en nuestra patria. Pero, ¿qué observo en el guadalupanismo mexicano? Y Pancho Villa y Miguel Hidalgo, otro asesino serial, aunque este se arrepintió y Pancho Villa no, han usado a la Virgen de estandarte. Claro, algunos la han usado dignísimamente, como Miguel Miramón, como el mismísimo Agustín de Iturbide, pero en realidad sucesos como este, que marcan la historia de la humanidad con un antes y un después,
han hecho que el mexicano común, desnaturalizado, desgastado, sometido al narcosistema, que se dedica desde 1928 a mantener al pueblo en la ignorancia, se han desarrollado tres fenómenos sobre los cuales he estado reflexionando desde que la semana pasada me di cuenta de que ya venía el día 12 y el día 12 de diciembre caía justamente en lunes y pues decidí dedicar la sesión en búsqueda de la mejor versión de mí mismo a contemplar el fenómeno guadalupano como un fenómeno sociocultural único en el planeta Tierra desde un ángulo psicológico. Aparte de lo que alcancemos a comentar desde el punto de vista estrictamente histórico. ¿A qué me refiero? Tres fenómenos, que son la ignorancia en general, pero además, en este caso, del día que hoy nos ocupa, la ignorancia respecto de el verdadero acontecer de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué digo ignorancia? Lo veremos en un rato más. También otro fenómeno analizado desde el punto de vista psicológico es el fenómeno del fanatismo, la exacerbación de la fe en un sentido antiteológico incluso, del cual también nos ocuparemos en explayarnos a lo largo de esta sesión. Y el otro, ya quedamos, el fanatismo, la ignorancia y el tercero, la superstición. Se puede decir entonces que la cultura popular del mexicano promedio, del mexicano o del habitante de este país, porque me cuesta mucho trabajo llamarle mexicano, aunque su acta de nacimiento así lo diga. Como dice sabiamente mi buen amigo Mario Gallardo Mendiolea, en ese país hay 130 millones de habitantes y alrededor de 15 o 20 millones de ciudadanos. Bueno, pues refiriéndome a la gran masa, a la oclocracia, a la chusma, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto creen que los 5, 6, 7 tal vez millones de peregrinos que hoy abarrotan la Basílica de Guadalupe y sus lugares aledaños, cuántos realmente están libres de superstición, fanatismo e ignorancia? Yo creo que muy pocos. Sería largo contar algunas experiencias muy desagradables. Por ejemplo, recuerdo muy bien una, siendo yo soltero hace muchísimos años, iba yo en un bochito saliendo de Guadalajara y camino a San Juan de los Lagos y me topé con una peregrinación de docenas de miles de personas que iban en peregrinación de Guadalajara a pie, en bicicleta, en burro, como pudieran. Estoy hablando de hace 60 años, yo tenía 20, 25 tal vez, a lo sumo. Y pues me tuve que frenar. Me tuve que frenar porque era imposible pasar en medio de aquella multitud que había invadido los dos carriles de la angosta carretera, que en aquella época no había autopista, comunicaba ambas ciudades. Y lo que más me asombró, lo que más me llamó la atención y me indignó, fue la cantidad de mugre, la cantidad de basura, de desperdicios, de verdaderas inmundicias, aparte de excremento y todo lo que ustedes se puedan imaginar, que iban dejando los peregrinos a su paso por el camino. Y muy indignado cometí la imprudencia de bajarme y preguntarle a un grupito que iba hasta la cola: oigan, ¿ustedes qué piensan que van haciendo? No, pues venimos en peregrinación a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. No, hubiera podido ser también al Tepeyac, ¿no? Y
Y les digo yo, en un tono indignado, y no se pueden ustedes a pensar en qué les diría la Virgen de San Juan de los Lagos si los viera hacer semejante inmundicia a cada lado del camino. Bueno, se me fueron encima. Tuve que treparme a mi bochito, meter reversa y huir lo más pronto que pude y después llegar a donde tenía que ir por otro camino, que no estuviera invadido por los, entre comillas, peregrinos. Y estamos hablando de hace décadas, donde todavía el neomodernismo, el posmodernismo, pues apenas empezaba por ahí el obispón rojo de Cuernavaca, probablemente ya hacía de las suyas, pero estamos hablando de un México pretérito, hasta cierto punto, no de un México actual. ¿Cómo sería hoy? Sí. Claro, hoy hay mucha seguridad, hoy la gobernadora de la Ciudad de México pues procura limpiar o prevenir que su nombre no sea ensuciado, para que después no se le resten votos en su afán presidencial, etcétera. Las cosas han mejorado desde un punto de vista civil, pero yo me pregunto, ¿cuánto conocen realmente los peregrinos de la Virgen? Bueno, entonces extendámonos un poco en cada uno de estos tres fenómenos. Doctor, disculpe la interrupción, hay mucho ruido. No sé de dónde venga el ruido. Alguien que tiene su micrófono abierto. A ver, Exactamente, a ver si nos puede silenciar, callar, aplastar, no, no es cierto, nada más con que apague micrófonos. Qué drástico. vamos a ver, participantes. Muy bien, silenciar a todos. Silenciar a todos. ¿Cómo quedó ahí, Jazz? ¿Se oye mejor? Bien, doctor. Sí, perfecto, ya está muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces me preguntaba yo, ¿cómo serán hoy las cosas en términos de ignorancia, de superstición y de fanatismo? Vamos a analizar cada una de estas tres cosas. ¿Quién de estos 7 millones, consideramos que son 7, aunque algunos hablan de que se esperaban 10, cuántos de ellos conocen lo que realmente sucedió desde un punto de vista de lo que llamaríamos el impacto sociocultural? No solo en México, sino en España y en todo el planeta. Me explico. Muy probablemente estos comentarios que voy a hacer a continuación nos saquen a muchos de la ignorancia respecto de el impacto que la Virgen de Guadalupe causó con su llegada y con su quedada en el territorio nacional. Para esto, entonces vamos a ilustrar al grupo y a todos los que posteriormente me sigan en este video que se está grabando. Reflexionemos. Santa María de Guadalupe tiene una presencia constante en la historia de México. Y se puede decir que independientemente de la voluntad fundacional y de la acción fundacional de Hernán Cortés y la Malinche, al engendrar al primer mexicano, digamos oficialmente primer mestizo, que realmente incluso llegó a jugar en la España de Felipe II y a formarse como un gran bachiller y una persona de muchas luces, don Martín Cortés, y que además fue gobernador del Valle de Oaxaca. Digamos que el mestizaje, es decir, México, comienza en un primer, digamos, aproximación, una primera aproximación con la obra de Cortés. Pero México como nación no se explica sin la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y me explico por qué. Aquí es donde muy probablemente 1 de cada 1000 mexicanos, incluso de los que están por ahí en la basílica ahorita, conocen lo que voy a explicar.
Estamos hablando de este enorme hueco que la mayoría sufre. De la caída de Tenochtitlan a manos de los tlaxcaltecas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy poca gente sabe que en realidad la caída de Tenochtitlan no la hizo Cortés con 600 españoles. ¿Sí? La hicieron 200,000 tlaxcaltecas, que de una manera frenética, sanguinaria y brutal, cobraron venganza contra los aztecas después de 2 siglos de esclavitud y de carnicería imparable. La caída de Tenochtitlan no se explica por la acción militar de Cortés, sino por el odio revanchista de los tlaxcaltecas contra los aztecas. Cortés y sus soldados no pudieron hacer nada para evitar la masacre innecesaria, injustificada desde un punto de vista humanista y cristiano, que realizaron aquellos enfurecidos y vengadores indígenas que, gracias a Cortés, pues habían dejado ya no eran comidos, ya no eran sacrificados, ya no eran ofrendados a Huitzilopochtli. Y solamente pasaron 10 años de la caída de Tenochtitlan por la acción de los indígenas vengadores a las apariciones del Tepeyac. Solo 10 años. Tiempo absolutamente insuficiente para que los españoles y los indígenas hubiesen comprendido los hechos trascendentales que ocurrieron en esa década y de los que ellos mismos estaban siendo protagonistas. A partir del descubrimiento de América, todo sucedió relampagueantemente. En 1492, Colón pisó por primera vez tierra americana, en una isla a la que llamó San Salvador. En 1519, ¿sí?, Cortés desembarcó en Veracruz. En 1521 se rindió el mal llamado Imperio Azteca. Yo le llamo la tribu azteca. No mexicana, azteca. Y en 1531 la Virgen de Guadalupe se apareció en el Valle de Anáhuac y se quedó. Su llegada dio sentido a todos estos sucesos que transformaron el mundo, de tal manera que de 1492 a 1531, en ese fragmento de historia, el mundo experimentó un cambio tan brutal como probablemente no lo haya sufrido en ninguna época histórica. Bueno, tal vez en la modernidad, por la bomba atómica y algunos descubrimientos como el ADN y otras cosas similares. Pero para el ritmo de los sucesos de la época, este acontecimiento guadalupano marca un parteaguas gigantesco. Y desde entonces, la Virgen de Guadalupe ha sido no únicamente el símbolo más sólido de la mexicanidad, sino la compañera inseparable de la nación en los capítulos más relevantes de su historia, para bien y para mal. Y la madre espiritual a la que diariamente acuden millones de mexicanos en busca de protección y consuelo. Pero, a reserva de ampliarlo, ¿por qué se acude más que nada a protección y consuelo? Y el promedio del habitante de este país no piensa, porque está sujeto a la superstición y al fanatismo, no piensa en ecualizar su vida práctica, su vida cotidiana, con lo que implica venerar a la Virgen. Así entonces el narco puede ser narcotraficante y venir de ejecutar a una banda rival en Guanajuato, en Jalisco, en Zacatecas sobre todo ahora, con los últimos acontecimientos, y ahí los vamos a ver, rosario en mano, probablemente hasta con imágenes de la Virgen, ya sea tatuadas o con grandes cadenas de oro, con la efigie de ella en oro de 24 quilates. Ahí vamos a encontrar a los narcos, y vamos a encontrar a los chairos, y vamos a encontrar a muchísimos de los millones
que llevaron a la presidencia al peor sujeto que hubieran podido escoger los habitantes del planeta Tierra en cualquier momento de su historia. Algo que verdaderamente tiene a México sumido en una tragedia que parece interminable. ¿Por qué el mexicano entonces acude en busca de protección y consuelo, pero no toma a la Virgen como un modelo de vida, de pureza, de fidelidad, de obediencia a su Creador, del fiat, además es una figura embarazada, provida? ¿Cuántas mujeres abortistas son guadalupanas? Y no se dan cuenta por su superstición y su fanatismo de que la Virgen no está de acuerdo. Y claro, ella no va a decirles, hey, no te quiero aquí, vete. Va a pedirle a su hijo que tenga piedad y misericordia y que toque el corazón de esas personas. Pero en esa masa ingente de millones que la visitan, no se da el conocimiento de lo que estoy explicando, pero tampoco se da la forma de vida que ella quisiera de cada uno de nosotros. Así que, más que pedirle protección y consuelo, dediquemos este día antes de que termine a pensar si nuestra forma de vida, nuestra forma de amar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nuestra forma de vivir nuestra fe, realmente sea del agrado de la Señora del Tepeyac. Esa sería probablemente la principal reflexión en este día, más que, y no me opongo a que lo hagamos, buscar su protección, su ayuda y su consuelo, tanto para males físicos como para males espirituales. Continuemos analizando el impacto sociocultural que su aparición y su presencia significa, para seguir abandonando la ignorancia que probablemente, no tanto en el grupo, sino en otros lares, en otros observadores de este tema, seguramente encontraremos. El escenario de Mesoamérica, y por Mesoamérica vamos a entender todo lo que hoy es México y Centroamérica, tendría que haber sido, según los historiadores de la época, no solo confuso, sino terriblemente deplorable. No se imaginen, por favor, que una vez caída Tenochtitlan todo fue miel sobre hojuelas. Sí, se hizo el Palacio Virreinal, que está ahora en el Zócalo, y se hizo el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, donde Cortés tuvo su casa de piedra, una obra maravillosa que todos podemos admirar cuando vamos a esa hermosa ciudad. No, pero las cosas no eran así. Las cosas avanzaban hacia un choque brutal. Los aztecas iban por la revancha y se estaban armando. Y fingían arrepentirse, fingían dejar los sacrificios humanos, pero incluso en donde la Virgen se aparecería, seguía habiendo sacrificios. Claro, no al nivel de la escala que se practicaban antes de la llegada de Cortés, pero sí de manera oculta y tan frecuente como podían burlar las autoridades de Cortés, que era el capitán general de los territorios descubiertos, para seguir con sus prácticas antropofágicas y paganas. Para entonces, es importante entenderlo así, habían declinado totalmente los grandes pueblos prehispánicos. Cuando llegó Cortés, los olmecas habían desaparecido como fuerza cultural. Los huihuilcas, los zapotecas, los teotihuacanos, los toltecas. Algo quedaba de aliento entre los mayas, pero los poderosos, otrora poderosos mexicas, aztecas, estaban derrotados y tramando su rebelión y su venganza contra Cortés. Tampoco hay que creer que los conquistadores la pasaban muy bien. Hernán Cortés se debatía, fíjense qué interesante,
se debatía sin saber para dónde hacerse entre la animadversión de sus propios coterráneos en la madre patria y la responsabilidad de gobernar a un pueblo desconocido y el ansia de extender su dominio hacia el norte del territorio recién descubierto y que ya estaba en pleno proceso de evangelización. Pero fíjense, por eso se llama el Golfo de Baja California, se llama el Mar de Cortés, porque hasta allá fue a dar en su afán expansionista. Muy loable, por cierto, porque gracias a esas expediciones militares, la Iglesia logró tener presencia en el norte de lo que hoy es México. Sin embargo, la presencia de la Iglesia era muy escasa. Había 3 dominicos en todo el virreinato. 3 dominicos, ¿sí? Y en 1524 llegaron 12 franciscanos para 5.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la presencia de la iglesia era prácticamente nula. Eran muy pocos, demasiado pocos, aunque ciertamente hay que reconocerlo, dotados de virtudes extraordinarias. ¿Quiénes fueron ellos? Si yo le pregunto al azar a cualquiera de los señores que andan por ahí en la basílica en esos momentos, o estudiantes, o amas de casa, o campesinos venidos de 80 ciudades diferentes, no van a saber ni siquiera quién fundó su ciudad, de dónde vienen. Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, León. Bueno, y prácticamente todas las capitales de aquel gigantesco territorio, incluyendo Sacramento, San Diego, Los Ángeles, etcétera. San José, California. Estos extraordinarios 3 personajes, quiero que se los graben bien, son Don Vasco de Quiroga, Fray Juan de Zumárraga y Torillo de Benavente, más conocido como Fray Motolinía. Así le pusieron los indígenas que lo amaban como a su padre, Motolinía. Y apenas en 1525 se creó el primer obispado de la Nueva España, a cargo de Fray Julián de Garcés, ¿sí? Y aunque se erigió en Tlaxcala y no en la capital, apenas en 1530, un año antes de las apariciones, se fundó el primer arzobispado de México. Bueno, no se llamaba México, se llamaba el Virreinato de la Nueva España, bajo el mando de Fray Juan de Zumárraga, a quien precisamente la guadalupana dirigió su mensaje a través de San Juan Diego. O sea, un puñado de hombres. El gobierno estaba en pañales. Si bien Cortés habría recibido de la corona el título de Gran Capitán General de la Nueva España, y eso a él tal vez lo tenía un poco más tranquilo, en realidad fue hasta 1535 cuando entró en funciones el primer virrey, don Antonio de Mendoza, que encabezó una enorme lista de muchas docenas de virreyes que durante 3 siglos hicieron de México, del virreinato de la Nueva España, uno de los países más ricos, más fabulosos, más extraordinarios de la tierra. Y sobre todo el más pacífico. Porque en esos 3 siglos de virreinato hubo paz, hubo progreso, hubo minería, hubo agricultura, hubo letras, hubo escritores, hubo filósofos, hubo historiadores. Y a la par con la Europa del Renacimiento, sin nada que tener que envidiarle. Y así fue como nació la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España. Hoy, caída en desgracia, reducida a un minúsculo grupo de personas y además sustituida y usurpada por la UNAM. Bueno, entonces en este cuadro, como por si este cuadro caótico y esta presencia mínima
de la Iglesia Católica en este gigantesco territorio no fuese suficiente para tener un cuadro verdaderamente, pues no trágico, pero sí extremadamente peligroso, hay que agregar que las epidemias que llegaron de Europa, no solo de España, de toda Europa, ¿sí? De Italia, de Francia, de Dinamarca, de Noruega, bueno, había de todo en México, claro, principalmente españoles. Las epidemias diezmaron a la población, principalmente a la población indígena. Es un hecho histórico. ¿Por qué a los indígenas más que a los mestizos o a los propios peninsulares asentados acá? Bueno, pues porque por el ADN, por la diferencia de raza, por la todavía escasísima presencia del mestizaje, eran unos cuantos, no tenían las defensas para que su organismo reaccionara de manera favorable ante la sífilis, la viruela, la varicela, la tosferina y cuantas enfermedades de transmisión bacterial, viral o microbiana se pudieran dar. Y ni hablar de los problemas políticos por los que atravesaba Europa. Entre ellos la división brutal, esta sí trágica, provocada por Martín Lutero. Martín Lutero partió a Europa en dos. Martín Lutero provocó con sus tesis, 5 o 10 de las cuales son absurdamente heréticas, aunque las otras puedan ser tachadas de reformistas y de tener algo de positivo, bastaba con la negación de la transubstanciación, es decir, la negación de la Eucaristía, para que Europa se partiera en dos y comenzara las famosas guerras de religión que duraron más de un siglo. Hasta que no ganó España. España fue vencida por la armada de don Felipe II. La Armada Invencible fue vencida por la escuadra de Sir Francis Drake, el pirata inglés. Y Europa gime bajo el yugo protestante. Y ahora el yugo posmoderno y el yugo ateo en gran medida, desde que Lutero partió a Europa en dos. Por si no fuera poco todo esto conformaba un cuadro en el que lo último que podía pensarse era en el nacimiento de una nueva raza, de comunidades pacíficas y trabajadoras. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar en este año de 1531, en una ciudad llena de palacios, de artistas, de arquitectos y de escritores inconmensurables, como efectivamente ocurrió posteriormente? Y por lo tanto, a los 39 años del descubrimiento de América y 10 años de la conquista, ojo, aquí viene lo más importante que voy a decir. Lo único que puede explicar la conexión y el admirable funcionamiento de tantos factores humanos tan caóticos que al principio fueron tan terriblemente adversos es la intervención divina por medio de la Virgen de Guadalupe. La historia que refiere la aparición de la Madre de Dios no daba lugar a dudas. Era aceptada y respetada por todos los estratos sociales. La imagen de la Virgen Morena se ganó el corazón de los criollos, de los mestizos, de los indígenas. ¿Por qué de los indígenas? Porque la tilma, la imagen está llena de símbolos que le hablan al azteca en su propio lenguaje simbólico, sincrético, hay que reconocerlo, pero que ellos lo entendían muy bien. Probablemente no me dé tiempo de explicar cuáles son esos símbolos que impactaron la inteligencia y el alma azteca para que ellos reconocieran con solo verla la presencia de la Madre de Dios. Incuestionable, incontrastable y presentada en su propio lenguaje visual. La imagen pues se ganó el corazón de criollos, mestizos e indios y la devoción a la guadalupana se desarrolló de manera natural y fue en aumento a partir de 1531, pero
¿Qué decía Fray Juan de Zumárraga unos meses antes de que Juan Diego le llevara la tilma y apareciera por primera vez la efigie guadalupana? Fray Juan de Zumárraga decía, o Dios interviene, o esto será sujeto de aniquilación. Se pensaba en los altos mandos del virreinato que los aztecas iban a ser imparables. A pesar de que estaban muy menguados, muy diezmados, y que había muchos muertos por la viruela y otras enfermedades, de todas maneras eran millones. Y así fue como la imagen de María de Guadalupe, o mejor dicho, no la imagen, sino ella en persona, María de Guadalupe, se convertiría en el puente para unir las dos sangres fundadoras, la española y la indígena, para poco a poco acogerlos a todos, y quiero decir, africanos y asiáticos también, y a sus múltiples mezclas. Guadalupe es la primera y única virgen mestiza de la historia. Y lo más interesante es que esto lo reconoce la misma masonería, porque el documento que estoy explicando está financiado por el Fondo Cultural Banamex. Bueno, menos mal que el dinerito, con dinero baila el perro y chilla la manteca, y se dieron el lujo de reconocer una verdad tan contundente como esta. Posteriormente hizo un mal uso de ella Hidalgo, porque la degollina que causó en la alhóndiga de Granaditas, pues él traía el estandarte de la Virgen, el pendón de la Virgen en la mano. También lo utilizó dignamente el sí, Iturbide, y otros, López Rayón, Morelos, etcétera, todos partidarios de la guadalupana. Así que, ahora bien, ¿por qué decimos que el vínculo que agrupó a todos, indígenas, mestizos, criollos, turistas, visitantes, europeos, y que ahora unifica prácticamente al mundo entero, porque ¿quién no reconoce, salvo los ateos juramentados o los pseudocientíficos y probablemente masones de alto nivel, quién no reconoce el milagro de Guadalupe? Así que ella en realidad es la madre fundadora de la nacionalidad mexicana. Cortés puso las bases militares, Cortés puso las bases políticas, pero la Virgen puso las bases psíquicas, las bases emocionales. Y ella facilitó que en menos de 2 años se bautizaran, según lo narra Motolinía y otros historiadores de la época, 11 millones de indígenas. 11 millones de indígenas. Y obviamente esto conjuró toda amenaza de guerra, toda amenaza de sublevación, toda posibilidad de revancha fue extinguida en el momento en que nuestra Madre de Guadalupe se aparece y se queda con nosotros en el Tepeyac. Esto es un hecho muy poco conocido. Sí se habla, sí se dice, pero no se dan cifras, no se dan fechas, no se dan nombres. Y a partir de eso, fíjense, hay un dato contundente que lo tengo que decir como historiador. ¿Cuánto duró el proceso de evangelización de la Nueva España? Se puede decir que fue prácticamente instantáneo si lo conocemos, si lo comparamos con cuánto duró ese mismo proceso de evangelización en Sudamérica, en Brasil, en Argentina. La historia se prolonga por siglos. Finalmente llegan a ser naciones cristianas, naciones católicas, porque España en sus estertores allá a principios del siglo XIX todavía era católica.
todavía la sangre de los misioneros regaba estas tierras de este continente e incluso llegó a conquistar gran parte de los Estados Unidos. Pero el proceso de evangelización y de conversión y de bautismo de la tribu vencida que preparaba su revancha fue prácticamente instantáneo. 2 años a lo sumo, 3 tal vez, 11 millones de indígenas se bautizaron. Esto hay que considerar entonces como lo que hoy estamos celebrando es el acontecimiento más fundacional de nuestra raza, de nuestro ser de mexicanos, de nuestro ser de hispanoamericanos, porque nos unificó con la fe de la madre patria. Y al decir nos, estoy incluyendo a todos los que incluyó Iturbide en el color rojo de nuestra bandera, tan vilipendiada, tan prostituida y tan desgarrada por la masonería desde la caída de Iturbide. Independencia, el rojo. Perdón, unión, me equivoqué. Independencia es el verde. La unión de todas las razas, de todas las etnias, de olmecas, chichimecas, zapotecas, aztecas, tlaxcaltecas, indígenas puros, mulatos, negros, españoles, mestizos. Ese fue el milagro, en realidad, el máximo milagro de la Virgen de Guadalupe, la creación y la unificación de nuestra patria mexicana. Ahora bien, ¿qué es lo que me pesa muchísimo? ¿Sí? Pues me pesa mucho que la Virgen sea tan vista como una figura en donde es muy difícil separar la fe respecto de la superstición. ¿Por qué hablo de superstición? Pues porque el promedio del creyente de este país cree que aunque se porte mal, aunque vote por un candidato abortista, desobedeciendo el mandato de Benedicto XVI, de que todo católico que vote por un simpatizante del aborto queda ipso facto excomulgado, nada más piensen estadísticamente cuántos millones de votantes por Morena están en estos momentos en la Basílica. Sin ni siquiera pensar que su adoración por malo contraviene de manera radical el culto a la guadalupana. ¿Quién se los va a hacer ver? Pues no veo quién se los haga ver. No veo a un obispo, a un arzobispo, a un señor cura agarrando un altavoz, un micrófono y poniéndose a proclamar todas estas cosas a mitad del atrio o en las calles aledañas o trepado en un templete y exhortando a la gente a la conversión. No nada más a pedir protección y auxilio para los males físicos, mentales, económicos y demás, sino conversión para lo que la Virgen espera de cada uno de nosotros. Eso es justamente el por qué me pesa tanto reconocer, tener que describir esa masa ingente de personas, por un lado guadalupanas, y por el otro lado que con su comportamiento, obviamente la Virgen es humana, tiene emociones, tiene sentimientos, y aunque esté confirmada en gracia desde su concepción, no deja de llorar, no deja de reír, no deja de alegrarse, no deja de entristecerse porque es persona. Qué triste debe ser para ella contemplar esa incongruencia, esa brutal contradicción entre la presencia física y el estilo de vida. De casi todos o de la inmensa mayoría de los que hoy pretenden honrarla. Con su palabra, con sus oraciones, con sus Aves Marías, con su peregrinar de rodillas, pero que regresados a su vida cotidiana, seguirán sumidos en la ignorancia, en la superstición y en el fanatismo,
por no hacer ese puente que sí se hizo durante la colonia. El puente que existió entre la conducta y la fe en la Nueva España, bajo la égida de los virreyes, bajo la égida, bajo la dirección espiritual de los padres fundadores. Allí sí, México era católico. México era realmente guadalupano. ¿Volverá a serlo? ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros? ¿Qué nos toca decir? ¿Qué nos toca proclamar? ¿Qué nos toca denunciar? ¿Qué nos toca enseñar? ¿Qué nos toca proclamar? Para mover el corazón de la gente que está a nuestro alrededor y señalar esas tremendas incongruencias que hoy apenas he podido apuntar, tal vez no tan fuerte y claramente como yo quisiera, pero que de todo corazón he querido señalar precisamente porque es la mejor manera de venerar, de honrar a nuestra Madre del Cielo. Podríamos decir muchísimo más, pero básicamente quisiera terminar con esta exhortación a que en el fondo de nuestra conciencia pensemos. De nada nos sirve decir, Señora, Señora, ayúdame, si no hacemos la voluntad de su Hijo que tiene ella en el vientre. Porque Nuestra Señora de Guadalupe está embarazada y va a dar a luz en unos cuantos días. Bien, con eso termino mi exposición del día de hoy y como siempre comenzamos con sus preguntas, aportaciones y dudas, etcétera, todo lo que quieran decir. ¿Quién comienza? Adelante. Carlita, te escucho. Hola, buenas noches a todos. Yo también así como que me quedo pensando, pero pues ¿cuándo se empezó a dar todo pues, ignorancia, fanatismo? ¿A partir de la expulsión de los jesuitas? ¿O Bien dicho, muy bien. Sí, de hecho, aunque no fue tan súbito, ahí se empezó pero a... ahí empieza la decadencia del México católico? ¿Por qué? Porque nos pegaron en la cabeza, nos descerebraron. Imagínate, las misiones de todas las ciudades mexicanas donde había universidades se quedaron sin el claustro de profesores. Fueron a dar a Rusia, fueron a dar a Europa, se murieron en alta mar o se murieron en Mazatlán mientras esperaban un barco. Ya, Sí. México se quedó descabezado, se quedó sin educadores católicos, se quedó sin misioneros. Este fue un golpe brutalmente inteligente, tremendamente eficiente y eficaz, dado por Carlos III, rey de España, masón, y además un poco tonto y muy manipulable por los príncipes masónicos de su época, que además eran grandes de España y que tenían puestos de mando sumamente importantes, ¿no? Como el marqués de Floridablanca, por citar solo a uno que ahorita me vino a la memoria, ¿no? Pero tienes razón, ahí empezó. Imagínate si ellos hubieran podido ver a 2 siglos y medio de distancia, ¿qué dirían del México de hoy? Logramos nuestro objetivo. Pero a nosotros nos toca la revancha, a nosotros, aunque seamos, como dice San Juan Pablo II, ¿no? No, Benedicto XVI. Hay que proclamar la verdad, aunque volvamos a ser solamente 12. Sabido, haciendo una reflexión también aquí con Carla, que estábamos Sí. platicando. Buenas noches a todos. Nosotros el sábado pasado hicimos una peregrinación con nuestro grupo Una Voce, de misa tradicional.
La verdad, que es algo muy triste ver que parece el orgullo gay, parece el carnaval o el desfile del orgullo gay. El viernes, por ejemplo, que tuve la iniciativa de Varones por la Reina aquí en Torreón, al estar preparándome para el Rosario, estábamos Carla y yo, ¿sí me escucha, Doc? Sí, Nos toca ver que se escucha muy bien. nos llegan danzantes y entre ellos, entre los danzantes, hay transexuales. Porque la verdad tienen Transexuales. transexuales. Entonces, yo le comentaba a un muchacho hoy para que vea el grado de ignorancia de las personas. Y me decía, pero es que ellos son libres. Entonces yo le decía, mira, ¿crees que es agradable que estas personas vayan a ofrecer su pecado a Dios? ¿Crees que, pero cuál es su pecado? Ellos son libres, me decía el muchacho, le digo, ir contra la naturaleza es el primer pecado, ir contra la naturaleza de Dios, es su primer pecado. Ellos no pueden ir a ofrecer. Si ellos deciden vivir esa vida, lo primero que deben hacer es vivir en castidad. No bajo esas circunstancias de vivir en una tergiversación, en una malversación de su naturaleza, no sé cómo llamarle, ¿no? Ay, es que eso no lo sabía, es el problema, decía el muchacho. Están trastocando su naturaleza. Trastocar. Entonces, para empezar, es su primer pecado, más allá de todos los pecados de lujuria que puedan tener, su primer pecado es ir contra la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces empieza a decir estos argumentos al chavo, es que esto nosotros no lo sabemos, le digo, es el problema. ¿Y dónde está la iglesia para enseñarles Ignorancia, esto? superstición, Sí. fanatismo. Ajá. Pero ¿dónde está la iglesia para enseñar esto? ¿Dónde están? Es lo Mire, que mire, hay unas fotografías ¿sabe que cuando hace la diócesis de Torreón la peregrinación aquí al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, va un sacerdote de la diócesis, con cachucha, con lentes de aviador, con lleno de pulseras y haciendo esta señal a la cámara, doctor? un ¿Cómo es sacerdote. posible? Un sacerdote. Un sacerdote. Y otros con su estola completamente colorida y me han informado que son pro LGBTI, sacerdotes, el obispo a 15 metros de ellos. Sí, sí. ¿Dónde está la iglesia? O sea, dice uno, ¿dónde está la jerarquía? La jerarquía, no la iglesia, la jerarquía, ¿dónde está? La jerarquía. Entonces, Dormida. Es más, no dormida como los apóstoles en el huerto de los olivos, sino vendida como Judas. terrible, En gran doctor, pero medida, en gran medida. Oye, yo no sabía eso de los danzantes transexuales, es el colmo, ahora sí que me dejaste patitieso, ¿eh? le digo, parecía que era un desfile, ya no me faltaba sacar la bandera de colores. La bandera gay en vez de la Sí, Biblia. es decir, es la marcha del orgullo. Nosotros con una boche intentando hacer un rosario como debe ser, o vamos pues, rezando, o sea, haciendo algo que fuera digno de nuestra madre. devoción. Híjole, la verdad es que qué tristeza. Qué tristeza, qué rabia y qué impotencia, ¿no? Uh-huh. Así es, ver tanta ignorancia, tanto sincretismo. Es que se juntan las tres cosas, ignorancia, superstición y fanatismo en un solo paquete, que yo llamaría sincretismo mortífero, ¿no? Uh-huh. Pues gracias por tu aportación, tremendamente valiosa, Carlita y Hugo, como siempre. Y antes de Ricardo teníamos a Sebastián. Permíteme, Richard. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la de Carla, creo que ya se respondió, porque yo hacía relación con lo que ya se ha dicho en sesiones pasadas, de que la masonería busca mantener al pueblo en la ignorancia. Y claro, me surgía esa duda de que no será una intención de la masonería que se venere a la Virgen de esa manera tan incongruente. O sea, lo estarán logrando perfectamente y Pues ya se ha claro, comentado claro. esto que sí. Definitivamente muy, muy justa, muy certera tu apreciación, ¿no? Sí. Bien. Ricardo, Muy breve. ¿sabes qué? Hay Nada un- más déjame leer algo que escribiste, que me parece una aportación insuperable y antes de que te me vayas. Dice Ricardo, una abortista es una falsa guadalupana. Literalmente y para tristeza de la cristiandad, ese tipo de personas hace de la guadalupana un amuleto, un mini ídolo, destruye su esencia para quienes con su aspecto cultural al que le rinden culto. Sigue siendo guadalupana, entre comillas, pero no cristiana. Y aunque suena contradictorio,
solo es muestra de un empobrecimiento brutal de la persona como tal. Magnífica tu aportación, Ricardo, como siempre, y quería leerla antes de que tengas que irte a tu viaje. Pero seguramente tienes algo más que añadir ahorita y luego ya. Sí, nada más. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está en sus libros, la iglesia está en su enseñanza. Hay un gravísimo problema, es que, y eso viene ¿Quién de lee? afuera, ¿Y quién lee? nos han arrebatado el gusto por aprender. Un niño, cuando lo vemos, ¿qué es lo que más le encanta al niño? Aprender, descubrir, investigar, hacer Ese es- travesuras, ver qué pasa si mezclo esto con aquello. Aprender, el simple hecho de aprender, les ves en las caras. ¿Qué es lo que más llega a desesperar un niño a los papás? Papá, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y después de 60,000 por qué es ¡ah! Pero es un deseo, es un anhelo de aprender. Ese anhelo de aprender nos lo han quitado en las escuelas actuales, que son malísimas. Así es. Y el detalle es que el quitarnos ese ansia de aprender, también hemos perdido la capacidad de aprender de la iglesia. Y de asombro. Y hemos perdido como pueblo la capacidad de asombro. Por ahí empieza el amor a la sabiduría, por la capacidad de asombro. Bueno, mi historia ideológica es muy especial, pero digámoslo así, que he pasado desde el ateísmo al comunismo, al liberalismo, a un montón de cosas, y ahorita ya me centro en una sola cosa. A nivel económico y social, la doctrina social de la iglesia, con un poquito de explicación de otros lados. Y es tan profunda que digo, es que no puedes acabar. En cuanto a las relaciones humanas, te metes a lo que es la teología del cuerpo, o sea, relaciones entre seres humanos, etcétera, etcétera. Te metes a la teología del cuerpo y es tan abundante, es Es un tan tesoro rica todo eso, inagotable. Es que algo no fantástico. puedes acabar. ¿Cuál es el problema? Que esa manía de dejar al ser humano sin el gusto de aprender, también se ha metido entre gentes infiltradas en la iglesia. Lamentablemente, hay que reconocerlo, la iglesia también tiene muchos infiltrados. Muchísimos, muchísimos. Y ahí es, Y y ese aparte es de el gran- infiltrados, traidores y cobardes. para mí son lo mismo, pero bueno, lo reconozco, hay traidores y cobardes. Y el Aparte de gravísimo, infiltrarse. sí, y el gravísimo problema es que ahí están los libros y no los leen. Ahorita tenemos internet, podemos descargar N Infinidad de cantidad de documentos información, formidables, ¿sí? N cantidad. Mi problema es que yo he leído de chile, mole y pozole y necesito un poco de estructura, por eso es que ahí, Sebastián, te estoy pidiendo un poco de ayuda, y doctor también por ahí le voy a pedir su ayuda en la parte filosófica. Pero el detalle es, hay que recuperar esa capacidad de aprendizaje. Y Ese hay que, deseo de y hay aprendizaje. que, y hay que enseñar. Cuando no tenemos una estructura eclesiástica que nos enseña, y que tristemente yo he encontrado que también es tanto, inclusive más ignorante que uno. Yo lo digo con tristeza, yo me he encontrado con sacerdotes que con preguntas se me quedan con cara de What? no tienen ni la menor idea. Les hablo de doctrina social de la iglesia y ellos saben que existe un compendio de la doctrina social Pero de la nunca lo iglesia, han pero estudiado. ya te metes en las profundidades de los libros que hay, etcétera, etcétera, no tienen ni la más peregrina idea. Claro, están tan ocupados administrando sacramentos, porque hay tan pocos sacerdotes, que no les puedes pedir que se metan a profundidad. El problema es, por ejemplo, esos sacerdotes traidores pro LGBT, a eso sí hay que frenarlos, por lo menos verbalmente, con Claro. respeto, Y porque con siguen respeto, pero con mucho vigor. Con mucha con fuerza. vigor, con mucho respeto, como lo ha dicho, porque al final de cuentas están sus manos consagradas y ellos van a tener que dar cuentas horribles. Y si Terrible. hemos de creer a los videntes, no hay seres que sufran más, no hay seres humanos que sufran más en el infierno que Que los un mal sacerdotes sacerdote, traidores, que un mal que los sacerdote. sacerdotes traidores. Hay de ellos, si es que no cambian. Pero hay que ponérseles
hay que oponérseles, pero también para ello uno tiene que aprender. Así es. Por eso quise dar esa visión del vínculo fundacional de lo que somos. Es fundamental entender ese milagro. Muchos hablan del milagro y sí, claro, hablaremos también. El miércoles el tema será sobre la guadalupana, pero con otro enfoque, para que los que quieran repetir puedan escuchar otro enfoque que va a seguir enriqueciendo este asunto, que prácticamente es inagotable. Pero más que los milagros que la ciencia comprueba como tales, hay que entender el milagro fundacional para el cual la señora vino y dijo algo así como, hágase México. ¿Sí? Qué triste es traicionarlo, a pesar de que fue su voluntad, evidentemente fue su voluntad. Bien, gracias Richard. Y solamente un detalle más, la destrucción de la Armada por parte de Francis Drake tuvo su contraarmada, y la contraarmada sufrieron los ingleses muchísimo más que la destrucción de la pero de la España Armada. nunca se recuperó, jamás. No, de hecho sí se recuperó y España todavía derrotó varias veces a Inglaterra después de eso, en No, el mar. acuérdate después de Trafalgar, después de la Armada. No, pero Trafalgar el fueron. jaque mate fue Trafalgar. Horacio Nelson acabó con Francia y España y todo el planeta. Sí, pero Trafalgar, ¿cuánto fue después de la contraarmada? Siglo y medio. Ah, bueno. Pero Bueno, durante ese siglo y medio. Pero la partida de ajedrez se prolongó, pero finalmente ganó la anglósfera, trágicamente. Sí, pero ¿por qué? Por traición española. Por traición interna de la jerarquía, de los reyes españoles. Porque, por ejemplo, inclusive hasta pudieron haber recuperado varias veces el Peñol de Gibraltar, y no lo pero hicieron. los almirantes franceses, ante los cuales tenían que obedecer los españoles por orden del rey español, no quisieron recuperar Gibraltar al menos 2 veces. Pero que digo es, el final de la historia es la pérdida de la hegemonía hispana para entrar en la hegemonía que hoy gobierna la tierra, al menos Occidente. Sí. Al menos Occidente. Como dijo León Felipe, la gran raposa. La gran raposa. Como dijo. No, bueno, esa es la pérfida Albión, ¿no? ¿Sí? Me gusta más el título que les dio León Felipe, la gran raposa. La gran raposa, muy bien. Sí. Excelente. Bueno, tenemos a Yasmín, a Jesús y tal vez otra vez a Hugo. Adelante, Yas. Sí, bueno. Perdón, nada más me retiro ya. Ricardo, buenas noches, Ricardo, buen viaje. Feliz viaje. Sí, bueno, son todo lo que nuestros compañeros han dicho antes me ha parecido, era parte de lo que yo también quería aportar. Pero primero que nada, gracias, doctor, gracias. Gracias. Excelente, maravilloso. Este tema que tocó usted esta noche es uno de los que a mí más me apasiona y más. Los años que tengo acá trabajando en grupos, más es uno de los temas que yo más pongo, porque yo me he dado cuenta de mucha gente que viene de diferentes países y de extractos sociales, pues de campo, vienen de poblaciones tan pequeñas que va un sacerdote cada 3 meses a celebrarles misa, y entonces son muchachos o jóvenes que en cuanto ya saben rezar, les dan la primera comunión, los confirman. Entonces, ¿qué pasa? Que ya llegan acá, se integran de lleno a la iglesia porque creen. Ellos creen en Dios, creen en la Virgen, pero no saben. No saben, y lo que más me pesa es no se comportan. O sea, exacto. La Virgen no es, para el guadalupano promedio, no es un modelo de conducta. Porque si lo fuera, para empezar, serían pro vida. Empezando por ahí. Exacto, pero Empezando no saben. por algo tan brutalmente sencillo. Serían pro familia, serían pro vida, serían pro ley natural. ¿Sí? Exacto, y veneran de diferentes advocaciones de la Virgen. La vela a la Virgen y la vela al malo. No, tienen la vela a la Virgen y luego los sábados van a que les hagan una limpia. Exactamente. Sí.
Entonces sí, yo me he dado cuenta mucho aquí, inclusive en muchos retiros que yo he trabajado, a gente que llegué a escuchar que decía, ay no, pues que Dios me perdone, pero yo ando muy cargada, yo de aquí me voy a que me hagan una limpia. Fíjate nada más. Imagínense de un ¿Qué le diría a retiro. la Virgen si le preguntara? Exacto, sí. Y otro tema, lo que lo que más aprendí yo, lo que la Virgen hizo en su aparición y en un par de años, En un par de años, 11 lo que millones de Zumárraga, bautizados. imagínense, y Zumárraga, y de ahí fueron muchos años de formación, Ah, como claro, ahorita bueno, casi 3 siglos. Exacto, y así Zumárraga, como dijo él, si Dios no hace algo, esto se hunde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si Dios no pone su mano, si Dios no mete su mano, nos van a aniquilar. Exacto, y fíjese que hoy tuvimos la consagración, mire, por eso ando de beige. Yo cada año renuevo mi consagración a la Virgen. Ahorita voy llegando de la iglesia, y me acuerdo en la mesa que estábamos ya sentados al final en un pequeño convivio que nos ofreció la iglesia, me dice uno de ellos, hubo mucha expectativa de gente que quería hacer la consagración próximamente, en la siguiente, y me dice, bueno, pero ¿qué es lo que se compromete uno? Le dije, fíjate bien, le dije, tú te comprometes a abandonarte al amoroso corazón de la Virgen. Ella hace su trabajo si tú permites que lo haga. Caray. Inclusive yo le digo, te puedo decir testimonios de cosas que para mí antes eran tan importantes que no podía yo vivir sin ir a mi gimnasio y a mis 20,000 clases de, no sé, que no, es que no, yo no me podían hablar de yo, no faltaba mi gimnasio. Y sin embargo, cuando me empecé a entregar a la Virgen, realmente no me importó. O sea, claro que me cuido, que hago ejercicio, pero no es lo Pero deja de ser un primero. culto para Un culto. redirigir el culto. Exacto, fue lo Debe que le dársele, dije. Si ¿sí? tú te entregas al corazón amoroso de la Virgen, ella te va a llevar a Jesús, pero Es que además hay ¿cómo? que tener presente, y se los transmito, cuáles son las primeras palabras de la Virgen a San Juan Diego. Yo soy la Madre de Dios por quien se vive. Así se presenta. Exacto. Exacto, y este señor lo que me decía como que él sentía que iba a ser algo muy rudo y muy doloroso consagrarse a la Virgen. Le dije, no, ella es nuestra madre. Y le digo, yo te puedo poner aquí 10 ejemplos, pero te voy a dar solo uno. Y le hablé de este tema, de que yo era una adicta al ejercicio terriblemente. Y le digo, ¿y sabes qué? Fue ella. Y así te puedo mencionar muchos casos y testimonios de que de repente volteas y dices, ay, esta persona tan mal que me caía y siempre que lo veía me ponía de malas, pues ahora ya no me cae mal, ni me pongo de malas. Le digo, es porque tú te estás dejando que ella haga su trabajo en ti. Claro, le dije, tú también tienes que poner de tu parte, no es que ella va a hacer todo. Y entonces me resaltó mucho ahorita lo que usted nos enseñó. Bueno, ¿Qué fue en haber 2 hecho años en 2 años? hizo lo que en muchos países no se logró. Así En todos los años de la Único conquista. país que fue evangelizado prácticamente de golpe, el nuestro. Exacto. Eso fue. Así es la consagración a la Virgen. La verdad que yo los invito a todos mis queridos compañeros de grupo, los que no lo han hecho, háganla. Los que ya la hicieron, renuévenla. Yo la hago 1 o 2 veces al año porque me enriquece muchísimo, y es un paso maravilloso, y sobre todo ella nos va abriendo un abanico de conocimientos y posibilidades de yo no me canso de aprender, doctor, y no me dejo de sorprender cosas que yo creía que sabía y no, Y que cada ahora día sé viste más. que no sabías. Qué bueno. Me alegra mucho, ya. Gracias. Magnífico. Bueno, te mando un beso, un abrazo muy cariñoso. Igual, con Gracias, mucho. gracias. Vamos con Jesús Casas. Adelante, Jesús. Hola, doctor. Qué gusto verte, Jesús. Pues, Ya te extrañaba. pues por aquí ando, no me dejo ver, pero sí lo escucho. ¿Cómo Muy que no? bien, qué bien. Mire, en mi pueblo, en vez de ser el día 12 devocional, Ah, parece que es un día tradicional.
porque es el día que salen todos los caballos del pueblo. Hay peregrinación de las personas caminando, pero atrás de la peregrinación viene la cola de caballos y todos los caballos del pueblo salen ese día. Nunca salen, pero el día 12 no faltan. Mira. Así es que es puro fanatismo, pura ignorancia. Exacto, lo que señalaba yo hace rato en la exposición, con muchísimo, pues no sé, una mezcla de sentimientos encontrados, ¿no? Perdón, Sí. una pregunta, perdón por la interrupción. ¿Ustedes ven algo atrás de mi pantalla? Digo, atrás de mí. Solo como una ventana. Yo veo Sí, una pero ventana. ¿no se ven luces que se mueven? No. Ok, Se ve una gracias. ventana nada más, sí. Yo veo luces que se mueven, pero está bien. Perdón por la interrupción, mi querido No, Jesús. no te preocupes. Sí, Disculpe. no pasa ¿Y nada. de qué pueblo nos hablas, Jesús? ¿En dónde sucede eso? Eso es en un pueblo de Jalisco al norte, colindando con Zacatecas, cerca de Jerez. Mi pueblo se llama Huejúcar. Huejúcar. Sí, Huejúcar, Sí. claro. Sí, Huejúcar, Jalisco. Sí. Pues qué triste Entonces, saberlo. y otra de las cosas que pasó hoy en la mañana, pasó? como el 12 de diciembre cayó el lunes, ahí es donde se ven los verdaderos guadalupanos. La iglesia estaba sola, no estaba llena como un fin de semana. La iglesia estaba sola a pesar de que pues es de guardar. Pues claro, y al final de la misa el padre, un poco desconsolado, dijo, hay un reto para el año que viene. Dice, el reto es de que nos comprometamos a traer más personas. Fíjate. No, Pero, pues habrá menos, habrá menos, ya lo verás. Sí, como es inicio de semana, pues, y un poco frillito, pues la gente pone pretextos. Y a chupar. Pero, O desde el pues sábado. bueno. O desde el Sí. viernes. Sí. Pues esos eran mis 2 comentarios, doctor. Muchas Muy bien, gracias. Jesús. Me dio mucho gusto saludarte. Tenemos tiempo todavía para mi querida Andrea. Adelante, Andrea. Buenas noches a todos. Sí, tengo una pregunta. Sí, cómo En no. un video pasado comentó sobre los niveles del conocimiento. Los niveles del Pero conocimiento. Sí, ¿me puede explicar un poquitito eso, por favor? Cómo no, va para todos. Podríamos dividir a la población mundial, pero sobre todo en este caso estamos hablando del pueblo de México. Estamos hablando del nivel más abundante de todos. Es el nivel que se llama nivel 4. En el nivel 4 tenemos la ignorancia invencible, que consiste en no saber que no se sabe. No sabe que no sabe. No sabe que no sabe. El ejemplo que puedo aprovechar ahorita es, no saben que no saben los 3 nombres de los frailes que mencioné. Sí. O sea, no es que no se lo sepan, es que no saben que no lo saben. Tampoco no saben que no saben el milagro fundacional, el que fue el tema de la sesión de hoy. No saben que México es católico gracias a la Virgen. Aunque Cortés empezó la evangelización con su misa en Veracruz cuando desembarcó, la acción de Cortés fue insuficiente. Y él mandó traer a los 12 misioneros de España y no pudieron. Lo que hizo la Virgen en un abrir y cerrar de ojos. Eso no saben que no saben. Es el nivel 4 y este nivel puede ser culpable o inocente. A y B. Ya.
¿Y el nivel 3? En el nivel 3, la persona sabe que no sabe. Es ignorante consciente. Ah, ya. Y también se da culpabilidad o inocencia. Culpabilidad cuando sabiendo que no sabe, no hace nada por saber, teniendo los medios a su alcance. El celular, el internet, el iPad, el maestro del pueblo, el cura del lugar, el médico, el tío o abuelo lleno de sabiduría, los libros de una biblioteca que está de adorno, tienen los medios, pero no los usa. Entonces es ignorancia consciente, pero culpable. Y tenemos la ignorancia consciente, que puede ser inocente, que es cuando la persona sabe que no sabe, pero no tiene medios para lograr el conocimiento. Ya. Pero si fuera por él, decidiría saber. En el segundo nivel o nivel 2, tienes el conocimiento consciente. Ya sabes que sabes y procuras incrementar ese conocimiento. Pero todavía no estás en el nivel 1. En el nivel 1 ya tienes el conocimiento habitual. ¿Cómo así? El conocimiento habitual es cuando ya como que lo traes en la punta de la lengua. ¿Sí? Ya no tienes que ponerte a pensar, ya no tienes que consultar una nota, no tienes que navegar por internet para buscar un dato. Lo tienes en lo que en computación se llama memoria inmediata, memoria RAM, Random Access Memory, ¿no? Mientras Claro. más poderosa Basado en es la información, memoria RAM de una computadora, es más rápida, porque se tarda menos en encontrar la información. Ok. Entonces, Ya. el nivel 1, imagínate nada más cuántos doctores en algo tienen el nivel 1 en lo que saben. Es una élite. Sí. Yo quisiera, por ejemplo, escuchar de un señor obispo una conferencia de un par de horas sobre doctrina social católica sin necesidad de consultar un libro. Eso sería el nivel 1. Claro. Imagínate. Sería exquisito, ¿no? Exquisito. Exquisito. Sí. Ya. Entonces es como una pirámide, ¿no? Es una pirámide de una base muy ancha y se va haciendo estrecha hasta llegar a una cúspide donde hay muy poquitos. Nivel 1. Esto no solamente aplica para el conocimiento intelectual, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico, el conocimiento científico, aplica para todos los ámbitos del conocimiento, pero también aplica para el dominio de las virtudes. En el nivel 4 tienes a una persona que ni siquiera sabe que existen las virtudes. En el nivel 3 tendrías una persona que ya sabe que es flojo, pero puede no hacer nada por salir de su flojera. O puede hacer algo por salir de ella y pasar al nivel 2, en donde ya se propone combatir su flojera. Pero todavía no adquiere el hábito de la diligencia, que es estar disponible al instante. Como las diligencias del lejano oeste, ¿no? Entonces podríamos decir que de repente los santos sí estaban. Los santos en su inmensa mayoría, pues navegan en diversos niveles del nivel 1. ¿Sí? Y además, pues según su especialidad, según su orden religiosa,
según sus estudios, según sus aficiones personales. Imagínate, bueno, yo veía tocar a uno de tus hijos, ¿no? Y enseñarle al otro más pequeño. Sí, qué hermoso. Maravilloso, ¿no? Fue una escena bellísima que los que la vimos, pues te felicitamos, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo es un músico en nivel 1? Casi Pues es perfecto. como Beethoven, ¿no? Como Mozart, les brota, ¿no? Sí. Bien. Sí. Y un músico en nivel 4, pues confunde música con ruido, ¿no? Como Bad Bunny, por ejemplo. Ay, Dios mío. Y llena acá los estadios, incluso en una universidad de California, azótense lo que, báilense por favor, es algo verdaderamente aterradoramente perverso. En una universidad de California, USA, hay un doctorado para estudiar a Bad Bunny. Ay, Dios mío. Imagínense eso. O sea, ¿A dónde vamos a llegar? bueno, pues al culto satánico, al culto a la ignorancia. Es como los 450 diputados proclamando el año de Pancho Villa el 12 de diciembre. No puede ser. Con la matanza de Camargo. Cientos de mujeres asesinadas por Pancho Villa personalmente y sus huestes. Ay, el año de Pancho Villa. ¿Tú sabes cuántos de esos diputados no saben que no saben y gobiernan el país? ¿Y no habrá un nivel 5? Porque pareciera que creen que saben, son tercos. No sé. Bueno, en el nivel 5 hay muchos gobernantes actuales en el mundo entero. Sí, claro. Bueno, ok, concediéndote ese chascarrillo, Andrea, yo diría que el nivel 5 es el de los ignorantes, invencibles, culpables. Y en el 4 vamos a dejar a los inocentes, ¿no? Se ponen tercos, ¿no? Creen que saben, ¿no? Exacto. No sé. Y además actúan como si supieran, ¿no? Ajá, sí. Ay, no, qué Y vergüenza. Da defienden vergüenza a Pedro verlos. Castillo. Ahorita en Perú hay un drama terrible, cierre de aeropuertos, corte de autopistas, muertos y heridos, para que regrese el nivel 5 Pedro Castillo. Sí. No sé Ni qué siquiera esperanza. sabe que es persona, ¿eh? No, ya Es más, salió. no se acuerda de lo que hizo, según él. Sí, qué vergüenza, ¿no? Qué Ya vergüenza, no ¿no? tiene nombre. Terrible, Entre terrible. México y Perú nos damos el campeonato mundial de la estupidez humana. Sí, de Se lo verdad que están peleando, se lo están peleando. Están a ver quién peleándose el primer se lugar. hace competencia. Sí. Ahora, hay que aplicar todo esto, obviamente, a nuestra madre, nivel 4, nivel 3, 2, 1. El verdadero guadalupano es el que la conoce bien y por conocerla bien, la ama bien. Y la considera en todas sus dimensiones. En toda su grandeza celestial, ¿no? Tremendo la responsabilidad de lograr un conocimiento así. Sí. Muy bien, pues si no hay alguien más que quiera participar, llegó la hora de irme a descansar, pero pregunto, ¿alguien quiere todavía aportar algo? Los que siempre hablan y ahora no los veo por aquí. Profe, por aquí estoy. Oliva. Digo, Oliva. Yo ya Oliva. Bueno, vaya pues. Bueno, solamente pues para mí el día 12 de diciembre pues es muy significativo un encuentro muy directo con nuestra madre que yo siento y especialmente estar en un país retirado de mi patria, celebrar el 12 de diciembre. Los primeros años era una cosa tremenda. Claro, ya ahorita pues han pasado muchos años, ya lo he asimilado,
pero realmente el encontrarse uno fuera de su patria a esta fecha es una nostalgia muy grande. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y un libro muy bueno de Elizondo, Virgilio Elizondo, El mestizaje, habla de la inculturalización. Inculturación. Sí. Inculturación. Eso es. Y ese libro enseña bastante cómo nuestra madre, en ese amor infinito, ella asume, vive esa cultura dentro de la cultura. Con eso digo, los símbolos, el códice que ella presenta, ella lo vive allí, ¿verdad? Entonces, si algún momento usted nos pudiera ayudar un poquito a entender ese mensaje tan hermoso, sería magnífico, profesor. Muy bien, Oliva, agradezco mucho tu sugerencia. Y bueno, tenemos aquí a don Alejandro Familiar. Adelante, Hola. Alex. Perdón, la masacre de Camargo es de Pancho Villa, ¿tiene que ver con la de Pedro de la Cueva, San Pedro de la Cueva? Me sorprende el nombre de Pedro de la Cueva, no lo asocio con Pancho Villa. Es que estoy buscando aquí ahorita la matanza de Camargo y me sale una matanza reciente que hubo en Tamaulipas. No. Estoy hablando de que el 12 de diciembre Pancho Villa en Camargo cometió un crimen espantoso de cientos de personas. El 12 de diciembre. Ah, okay. ¿Y Camargo en qué estado es? ¿En Sonora? Es de Chihuahua. Chihuahua. Bueno, la frase de Pancho Villa era mátelos en caliente, ¿no? Mátelos en caliente. No, era mátalos, ajusílalos primero, después virigua. Oh my God, Dios Pues, mío. Así lo decía. Es cierto. Ajusílalos primero, después virigua. Sí, porque ni siquiera hablaba bien. Exacto. Bien, de todas maneras, voy a buscar el documento al que estoy haciendo referencia. Lo vi hoy en la mañana cuando estaba preparando la sesión, pero ahorita por más que lo busco no lo hallo y se los mando para por favor, que vean gracias. la fechoría, no solo la de Pancho Villa, sino la del Congreso, al declarar el año de Pancho Villa. No puede ser. ¿Sí? No, pues tenemos una bola de matones como Una héroes bola de nacionales. matones. Pues celebran otro matón que Claro. les da las buenas y las malas, ¿no? Sí. Muy bien. Yo quisiera Juan hacer una Ramón pregunta. nos está aportando Gracias. Leticia Oliva, que vea un video. Es un video que yo recomiendo para entender los signos de la Virgen. O sea, cómo en su vestimenta, en su presentación, en su actitud, en su pelo, en muchos rasgos físicos que la Virgen tiene, les habló a los aztecas, ¿sí? Y por eso para ellos fue tan fácil identificarla como la Madre de Dios, porque habló su lenguaje. Esa es otra lección formidable. La Virgen le habló a San Juan Diego y a la raza azteca vencida, les habló en su idioma. No solamente me refiero al náhuatl, me refiero a la simbología tan abundante de la imagen de la Virgen. ¿Sí? ¿Bien? ¿Pudiera hacer una pregunta, Juan? Sí, claro, Mario, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Yo, bueno, me he topado con algunas personas y confieso que a lo mejor hace varios años, ya algunos, probablemente yo tuve una postura parecida, que a lo mejor sí podría ser el nivel 5 del que comentaba hace ratito Andrea. Bien mexicano, no peruano, pero bien mexicano, ¿no? Y es aquel que expresa a alguien diciendo, yo prefiero no saber, porque no se puede hacer nada, no se pueden corregir las cosas, entonces prefiero estar completamente al margen, intencionalmente al margen, pues para no involucrarnos en las soluciones, ¿no? Bueno, Claro. eso ya lo agrego yo, pero
sí he encontrado, inclusive lo voy a decir, mi hermana, una de mis hermanas, pues así de repente me O sea, expresa. prefiere no saber para estar desinvolucrada. Porque ella está convencida que No no se te puede sirve de hacer nada nada. saber, nada más te preocupa, nada más estás cargando las broncas de nacionales, internacionales, la vacuna, López y todo lo que aquí discutimos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero podrías abundar un poquito. Sí, bueno, pues es una pereza intelectual, es una pereza emocional y es una responsabilidad hecha a un lado, porque la primera responsabilidad que tiene un ser humano es la de utilizar las potencias que Dios nos dio. Ok. Y la principal potencia humana, pues es la intelectiva y la volitiva. El saber, el querer saber para poder decidir el bien. Negarse a querer saber para poder decidir el bien o cuando menos defenderlo o cuando menos denunciar el mal es un acto de irresponsabilidad existencial. Pero no tendrá un punto, híjole, me voy a atrever a decir esto, sí positivo el hecho de estar un poquito al margen, porque realmente a veces saber todo esto pega mucho y desesperanza para el futuro, ¿no? Bueno, eso a mí me pasa, ¿no? Oh, bueno, Mario, pues conviértete de vaca en toro. Si a una vaca le clavas una estocada, pues la matas. Pero si a un toro le clavas una estocada, pues lo enardeces. O sea, no, okay. Perdón por la analogía tan burda, pero no se me ocurre otra, ¿no? O vas al matadero como res o te defiendes como toro de lidia. Ok. A mí esas cosas no me deprimen, me enojan, me indignan, me enfurecen, pero me lanzan a la acción. Jamás Claro. me he visto afectado por nada que sea conocimiento. Porque el conocimiento nos asemeja a Dios. Él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Y qué es eso? Pensar y decidir. Ok. Así que, pues tu hermana está autodescalificada de una manera verdaderamente impasable, inaceptable e injustificable. Okay. Sí, Sebastián, ¿quieres añadir algo a mi observación? Adelante. Sí, justo que además, si no estoy equivocado, además es un pecado, porque el pecado de omisión consiste gravísimo en no pecado. hacer nada por pereza. Así es. Sí, pero mi hermana no es para nada religiosa ni católica, o sea que por ahí empezamos mal también, bueno. ¿no? Sí, pues está en el 5, pero recorcholis que sí. Entonces sí, definitivamente sí inauguramos el 5, ¿verdad? Ok, queda inaugurado. En honor a Andrea. Fue la de la idea. Bueno, ¿algo Ya- más? ¿Sale Ya ya? nada más, Sí, ya. perdón, lo último, esto es la potencia volitiva y la otra potencia, ¿qué? Intelectiva. Intelectiva. Ah, ok. Son tres las potencias humanas. La intelectiva o racional, la volitiva o libre albedrío y la memoria. Ok. Ahora, nada más por si le sirve de consuelo a Mario, lo que está diciendo Mario es por todos lados. Así, ¿no? En mi Imagínense, familia. de la masa que está ahorita todavía alrededor de la Virgen, ¿cuántos están en esa posición respecto de asuntos como la vida, el aborto, la transexualidad, el matrimonio gay, el malo, el morena y todo lo que desgobierna México? Claro. Gracias, Ale. Pues sí, tienes razones por todos No, lados. compañeros del mismo dolor, Mario. Sí, así es, así es. Bueno, mis Así queridos amigos, pues nos vemos el miércoles, donde seguiremos con el tema de Nuestra Señora de Guadalupe, pero enriqueciendo el asunto con otros enfoques. Así que nuevamente voy a invitar a todos, porque no se va a repetir la grabación, sino que va a ser un tema inédito también, como lo fue el de hoy. ¿Bien?
Pues muchísimas gracias, nos vemos ese día. Dios los guarde y espero escuchar sus despedidas, sus buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Día de la Virgen. Nos vemos. Cuidarse, Dios nos bendiga. Buenas noches, Dios los Un bendiga. abrazote para todos. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Excelente.